Pero muy mal, muy mal. El Café Cómic. Ya no sabemos ni cómo se hacía, ni nos hemos documentado. No, nada. Vamos ahí como el Stream Marvel, a huevo. Que dice el Stream Marvel el otro día. Se ha muerto Diane Keaton. Dice, ay, Diane Keaton. Dice, ¿quién era? La mujer de Michael Keaton. El tío, ¿eh? El divulgador de cine y cómics. Sí, Así nos va. normal. Así nos va. Pues nada, que estamos aquí en el Café Cómic. No sé si va a ser cuarta temporada oficial, número 1, o tercera, número 2. ¿Qué ¿De hacemos? qué es eso? Porque si no la tercera se queda con La episodio tercera, uno. episodio 1 y ya no hay más. Sí. Y la 2 fue parecido, porque no nos gustó nada. Se hizo ahí uno súper guionizado, ¿te acuerdas? Que Gerard estaba incómodo y no. Estabas tibioso. Tuvimos director y no funcionó. Sí, de todas formas, sí, estaba así como que Sí. se movía así un poco, intentando el hombre. Hola, Gerard. Hola, Te ¿qué echamos pasa? de menos. Te invitaremos a entrar algunas veces. Cuando nos digas cómo vas de tiempo, Sí. te invitaremos a entrar. Porque si no está aquí es porque no está aquí. Claro, no está en aquí. su casa, que se No volvió está con, allá, Gerard no está con nosotros. volvió a su casa y ya. Suena raro. Pues eso, que bueno, vamos a ir despejando, ¿eh? Vamos a irnos despejando, vamos a ir soltando cosas porque ni teníamos guión, ni teníamos claro cómo queremos que sea este nuevo Café Cómic, pero poco a poco le iremos dando forma. Sí. Y así será más divertido de que lo veáis, estéis ahí con nosotros todo el rato. Pero más adelante, lo ideal sería que aunque sea en directo así a lo huevo, hagamos directo por la mañana y después luego también se monta y se sube oficial, pero así, Como la revuelta. claro, y así, pues poco a poco podréis hablar con nosotros y también se nos hará más fácil, pues interactuar y que sea más divertido y con más temas. El contenido de este podcast está realizado por especialistas. No intenten hacerlo en sus casas. Comienzo varias noticias, cómic y cine. Vale. Cojonudo para empezar. O sea, bueno, Lo único que sé es que se ha estrenado la de Frankenstein. Frankenstein de Guillermo del Toro. Que- Yo la he visto, Sí. la he podido ver, la van a estrenar ya, o sea, esta misma semana está en... y que yo he leído por ahí que el estreno que han hecho en cines es simplemente para poder acceder a premios, nada más. Sí, Porque a va a ver, estar- va a estar poquito, Netflix, tal. Amazon y demás hacen un poquito esto. Bueno, Amazon no, Amazon hace un estreno un poco Sí. más largo, un poco más tal. Netflix sí, como por figurar, para que todo cuadre dentro de que se ha estrenado en cines y tal. Yo a eso no le veo problema, creo que dentro de unos años y en un futuro no muy lejano, pues habrá estrenos de todo tipo y como cine, siempre que la calidad o la tal lo permita, pues traerán a premios igualmente. Me parecería justo, tampoco es que no lo veo, Bueno, no sé. ¿y qué tal? Bueno, el Frankenstein. Bueno, a ver, Sin spoiler. no, sin spoilers. El aspecto es un poquito como bastante fiel al libro al de 1818. A la versión en la que Frankenstein, el doctor, era más despiadado y menos buena persona, menos arrepentido de historias y tal. Sí. Eso es la única así cosa un poco que cuento en cuanto a la historia. Está bastante bien en algunos aspectos, pero para mí, como Guillermo del Toro, me falla mucho. No sé cómo explicarlo. En partes de la narrativa en la que todo lo convierte como en un cuento muy visual, Sí. muy bonito, pero como que me llega ¿Y poco. qué es esto? A mí también me pasa un poco que parece como que se centra mucho en la estética y luego coge un poco en... Comparado con otros directores que pueden hacer lo mismo, a mí me queda un poco vacío siempre. Sí. Como que no me llegan los personajes del todo. Me pasa después de Hellboy 2, que hizo esta de... Joder, si no me... La forma del agua, La de antes. la forma del agua es muy correctita, muy maja, la del monstruo. O sea, al final casi como la del monstruo del lago, por decirlo así, una historia de amor romántica, gótica. Pues esta es parecida. Tiene cosas muy chulas, muy bien hechas. El monstruo es maravilloso, pero ya no es maravilloso en la estética del monstruo. La estética del monstruo es los grabados de Bernie Wrightson para la versión esta que se hizo famosa de entre cómic y relato, que la ilustró Wrightson, y es una pasada. Es una pasada. Hay planos que son clavados de ese ilustrador, una pasada. Y la interpretación del tío es maravillosa. O sea, el monstruo está por encima de todos los demás personajes y de
de todos los actores y todo. Incluso diría que el Oscar Isaac, que me decías tú que tenías también dudas y tal, pues a ver, viéndola, yo cuando veo la peli me abstraigo y no estoy valorando la peli, pues muy mala tiene que ser para que me salte, digamos, y me salga de la historia Claro. Viendo la peli, bien, pero te diría que el Oscar Isaac no está muy en el papel, está un poco, quizás un poco exagerado, quizás en actualidad y tal, pero claro, mientras veía la película pensé, ¿y si esto lo pusieran en blanco? Creo que si la ponemos en blanco y negro, mejorará un 300% esa película. Y que está pensada de esa manera y que tiene mucho del expresionismo alemán y del expresionismo del cine mudo. Entonces creo que a lo mejor, valorando que Oscar Isaac igual está haciendo un personaje mucho más histriónico aposta, como para que se vea todo el romanticismo, ¿no? El rollo gótico en los personajes y tal, quizás ahí está el punto de que me pareció como que no estaba muy bien el actor, pero quizás está en tono con lo que se pide en la historia. En resumidas cuentas, me gusta mucho más la de Kenneth Branagh, muchísimo más, es una pasada. A mí esa película me flipa, me pareció... Está bastante bien. Hay gente que la pone un poco Sí, a parir. no, y dicen que fue un fracaso su día, que Pero la bueno, crítica la puso a parir y a tal. mí me parece bien. Pero Sigue bastante bien la es novela muy curioso, también. sí. Y a la vez sigue la estela de Drácula de Bram Stoker Sí, claro. de Coppola, porque la iba a hacer Coppola. La película de Kenneth Branagh la iba a hacer Coppola. Era, digamos, la segunda peli de una especie de supuesta trilogía de terror que iba a hacer Coppola. Pero por el camino, pues él no podía ya dirigir esas. Era mucho follón y se la dieron a Branagh, que además le dio toda una personalidad para bien y para mal. O sea, tiene un ego desmedido, que Es es lo que Branagh. tiene, Branagh. Pero bueno, es un poco, es muy británico, eso es muy Shakespeare, o sea... Sí, a mí me gustó eso, que tiene mucha teatralidad. Sí. No me salía. Pues esta también, la de Guillermo del Toro también, tiene mucho de esa, tiene mucho de esa película. Tiene un poquito de varias versiones que hemos visto a lo largo de la historia de Frankenstein y tiene bastante del libro, bastante del libro. Más eso, en cuanto a la criatura, para mí, más no sé, más sensaciones. Son dos partes. Son dos partes, sí. Una parte la cuenta el doctor y otra parte la cuenta el propio monstruo, porque luego al final aprendiendo a hablar bien. Sí. No, habla como un académico. Sí, al final sí, que eso también lo hace bien Branagh, porque hasta Kenneth Branagh era el monstruo típico de... Sí. Hasta Kenneth Branagh no se había hecho un Frankenstein inteligente y tal, un monstruo de Frankenstein inteligente y tal. Y está bastante bien, o sea, está bastante bien ahí Guillermo del Toro, pero me sigue pasando que con Guillermo desde hace unos años me da la sensación de que no conecto en todo, entonces no sé si es algo muy mío o que le pido más a un tío que me hizo cosas como Mimic o como Hellboy o como Pacific Rim, incluso siendo una especie de gamberrada casi de serie B en el sentido del tema como lo cuenta o un anime. Sí. Pero después se me ha empezado a quedar como descolgado, como que yo veo las pelis de Guillermo y me quedo un poco fuera. Me falta un poco. Me pasó un poquito con la de Pinocho. Hoy no he visto Pinocho. Me he negado a ver, es que no puedo ver cada año una película de Pinocho, lo siento, señores. O sea, no, ya no puedo más. Este año salieron no puedo más. Que además el año de Pinocho salieron tres, porque salió la de Guillermo del Toro, salió la de el Colón, el italiano sacó otra. Otra vez. O sea... Y luego hubo otra. La de Disney. ¿La de Disney es del mismo año o del año anterior? El live action de Disney era ahí. Sí, coincidieron casi. Seguidas, aparte que justo antes había habido otra. Sí. 2 años antes había habido otra. No me acuerdo cuál, ya sí que no me acuerdo, pero fue, había coñas, o sea, en Twitter era como, venga. La película de Pinocho de este año. Es como la comedia del año en Francia, pues era la película de Pinocho de este año. Cada año había una. Desde la pandemia ha habido como 6 películas de Pinocho. Además el italiano que no me acuerdo cómo se llama, de La vida es bella, que creo que es la tercera versión de Pinocho que trabaja él. Sí. No es la que hace porque... Es como una broma ya interna. Sí, él hizo una que él hace de Pinocho. Era Pinocho, sí. Hace una, no sé si son los 90 o así. Sí. Luego trabajó en una serie de televisión italiana, que no me acuerdo qué trabajo hace. No sé, pero y luego hace de Gepetto. otra. Luego hace de Gepetto. Que es la última. Le falta la hada madrina. Sí. Que no sé, igual sí lo ha hecho, Igual sí que lo ha hecho. Yo no me acuerdo, a lo mejor en la serie de televisión, yo no me acuerdo de la serie de televisión que hizo, pero
Y luego está el live action de Disney, que está... Ay, qué horror, no me gustó nada. A ver, está medio bien, Podría haber sido... pero no entiendo cosas del live action de Disney. No. Es como contradictorio todo lo que sucede Sí, ese... respecto al cuento. Pero Sí. no contradictorio como que aposta hubieran hecho otra historia. Porque sin ir más lejos, yo siempre la defenderé. Maléfica me parece lo que se tenía que haber hecho con los live action. Es decir, coges la película clásica que todo el mundo recuerda y ahora me das la vuelta y me cuentas Claro. desde otro personaje algo que tú creas que puedes contar la historia. Sí, Como aquella sí, que era sí. muy gracioso. Lo que pasa es que la gente, como empezó a ponerse tan antiguo y tal, se lo tomaron, creo que por donde no era, pero la broma era que el beso que despierta a la Bella Durmiente es el de ella. Claro. O sea, que el lesbianismo loco Y que- de la tía ahí como... y que pasa también un poco con 101 Dálmatas de Glenn De Glenn Close, Close, sí. que se centra un poco más en Claro, precisamente claro, en es Cruella de ella, sí, Vil sí, Cruella, sí, sí. y tal, y es una de las Claro. mejores versiones de live action que ha hecho Yo Disney sí, hasta yo ahora sí también. creo que es donde Sí, una- pero esta tenía que haber sido inamovible. Es decir, si Claro. hacemos esto, tiene que ser para contar otra historia o la misma Claro. historia desde otro punto de vista porque y haberlo respetado. toda esta Pienso racha sí, que llevan últimamente con la de Aladdin, la de Pinocho, la de Mulan, la de... Aladdin para ser de Guy Ritchie, que yo no entiendo que las haga porque al final es un dinerito y luego se hace su peli, Claro, pero Aladdin parece el musical que te hacen los del barrio, los de la parroquia del barrio de al lado, sí. para que vayas a verlo diciendo es el musical de Aladdin. En el mismo set todo el rato, todos se mueven y bailan y tal, pero acá todo es como, pero a ver, Pero esa no la he visto es, entera, he visto es como un los desfile de Disney World de Aladdin. Sí. ¿Qué es esto? ¿Para qué me haces esto si la película es una auténtica maravilla? Que O sea, podría ser la leche. no me gusta decirlo de las películas innecesarias, pero en este caso, ¿para qué haces eso si no vas a aportar absolutamente nada? Eso es. O sea, Claro. pero no por nada, es que no aportas absolutamente nada. Que pasa una historia como Aladdin, por ejemplo, pues, bueno, como casi todas las películas de Disney, puedes Y- sacar otras. Y otras Will Smith, que puede tener muchos valores y a mí me gusta en muchas pelis y tal, pero no es lo apropiado para el genio, para mí. No. Y menos cuando detrás tiene a Robin Williams o en nuestro caso a José María, que ahora se le ha ido la olla, señora, pero Sí, pero en pero en el esta doblaje- película está el doblaje maravilloso, está o sea, está casi por encima de Claro. Robin Williams. O sea, bien. Sí. aunque Robin Williams es muy bueno, pues estaba como una regadera. También. Quiero decir, a veces tenías que pillarle. Sí. Hay momentos, Entonces, hay tramos en los que no se entiende nada de lo que está haciendo unas imitaciones muy locales y bueno, esta está guay para ellos, pero para nosotros la verdad es que la mejor alternativa era la que fue y es una pasada, es increíble. Sí. Ese genio, La cuando han localización. hecho más pelis, ese genio, sí, José Mayuste no tiene ningún sentido, No. pero eso sí. Bueno, Y hemos hablado así un poquito de todo. sí, la verdad que oye, hay que ponerse al día, llevamos 4 años sin De salir. hecho, hablando de Disney, me acabo de acordar que también han estrenado otra película hace poco, que es la de Tron Ares, Tronares, que tú has dicho lo de que no te gusta decir que es innecesaria, pues ahora tengo que decirlo yo, a mí me parece totalmente innecesaria. Además por una razón. A ver, la primera de Tron, la primera vez. ¿era necesaria? Sí, porque fue, digamos, la que hizo el boom de decir películas hechas con ordenador, que ya se había usado antes el ordenador. En Star Wars. En La Guerra de las Galaxias fue la primera película con animación por ordenador, Oye, muy poquito, que los- pero espera que voy a decir otra cosa, porque no es la primera película en la que salen gráficos hechos por ordenador, sí que es la primera que se anima, pero no hechos en gráficos de ordenador. Ya que no sabes qué película es la primera en la que salen gráficos hechos por ordenador. Pregunta trampa, por cierto. Ah, sí. ¿Qué vas a ver? Joder. A ver, Te doy una pista. voy a decir una, A ver. pero que sé que no es. Voy a decir que antes de esa hay gráficos de ordenador en 2001. Casi. Pero no es esa, ¿no? Sí No que te- hay alguno, sí que pero hay no te alguno, refieres pero a la esa. primera no, es una película de disco. ¿Qué dices? Sí, Disco. Vértigo. Ostras, Las espirales de Vértigo Me están cago hechas en por Dios. ordenador. me cago en la... Engulfed in a whirlpool of terror, as created by Alfred Hitchcock in the story that gives new meaning to the word suspense. Y el director artístico intentó Sí, sí, sí. hacerlas a mano, imposible, con reglas, imposible. Incluso intentó usar un espirógrafo, Sí, sí. el Sí, juguete este, y Sí, tampoco, que era el que hacía los títulos de crédito, ¿no? Exactamente. Saul Bass. ¿eh? no me acuerdo, pero sí, en este, pero lo que sí que pasó es que dándole vueltas,
recordó el tío que tenía un amigo en una universidad que estaba trabajando en la posibilidad de usar los ordenadores para diseño, Madre ¿no? mía. Y diseño Estamos hablando industrial. de 1900... 50 y algo, no Madre me acuerdo Dios. ahora qué año es, pero los años Madre 50 creo, 60 igual. o 60, pero Igual ya más los primerísimo, 60, sí, porque es la parte... pero primerísimos Pero bueno, sí. Y entonces, claro, le llamó y le dijo, oye, tengo este problema, no me salen las espirales, ¿tú qué estás haciendo? Investigando, porque todavía no habían hecho ningún programa de diseño ni nada, estaban investigando a ver cómo dibujar líneas, cómo dibujar tal. Ahora para Street Marvel, se quede con este dato de que Psicosis es la primera película en la que se utilizó CGI. Eso. Entonces, él dijo, pues vale, dice, sí, tenemos algunas cosillas y tal. Entonces hizo un programa que dibujaba espirales, pero claro, en aquella época las pantallas todavía no eran capaces, pero un poco así de tal, y pasarlo a película era casi imposible. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Pues cogieron un plotter, que uno de los primeros plotters que existieron y que era lo que usaban. Entonces, el plotter es una especie de, como las máquinas de CNC que usan ahora para cortar, Sí. pero que en lugar de una cuchilla o un taladro, lo que tiene es un rotulador. Ah, Entonces, claro, lo sí, dibujaban en como- papel. Sí, eso me suena, fíjate. Y luego eso ya lo fotografiaban y le pasaban los filtros de color y tal, y ya hizo el diseñador, o sea, el director artístico ya pudo hacer la animación. O sea, lo que es la animación no está hecha con ordenador. Ya. Luego la animación la hicieron a partir de lo que... Así que, pal trivial. Fíjate, señor. Pasote. ¿Qué pasó? Madre mía, lo que estamos Pero contando. volvemos unos años después. Entonces, la primera de Tron, necesaria sí, por eso, la primera película en que usó animación por ordenador. Largometraje, creo que cortos ya había algunos, Sí. pero largometraje el primero. Luego, la segunda de Tron, ¿no? Que en realidad es la cuarta de la saga, porque hay un juego que también es canon y un cómic que también es canon. O sea, la segunda parte es un juego Sí. y la tercera parte Yo es lo un del cómic. canon no entiendo. Eso, Bueno, yo es que pero bueno, desde pequeño era como la gente empezaba a hablar de esas cosas que había Sí. alrededor de las sagas y tal. No, Ya. porque Star Wars, el libro, no sé qué. Yo, no. Pero bueno, Ni no hasta que no necesario. vean peli, no. Claro. no. Es que luego, en la siguiente película, que es la de Tron, me he olvidado el nombre. Legacy. Legacy, Tron Legacy, sí. Sí, ¿no? Sí, No, claro, hay recuerdo. cosas que salen en esa película que a lo mejor pasan desapercibidas, pero que tienen relación con el cómic y con el videojuego, ¿vale? Algunas cosas de... Sí, Claro. que se han incorporado las cosas que se han contado antes ya en Entonces, esa película alguno puede decir, pues era innecesaria. Bueno, sí y no. Era innecesaria, tampoco era necesario hacerla, Ya. pero fue una forma de decir, mira cómo hemos evolucionado desde estos películas que cada fotograma tardaban 3 días en hacerlo porque Hombre, sí. no había herramientas, tenían Claro. que meter los números, las coordenadas a mano, ¿vale? Por cada fotograma tenía que ir un señor, bueno, ahora me dibujas una esfera aquí. Pero yo ahora creía, dibujas un búho. yo creía que Tron, o sea, Claro. yo mi recuerdo de Tron de cuando era niño, aparte que me aburrió la hostia, una cosa Sí, que para los niños sí que es un poco para niños era muy aburrida. Lo que pasa es que era muy vistosa, o sea, era Claro. una cosa que querías ver porque culpable. se empeñó. Se empeñó, ¿no? Se empeñó y cambió también la historia, porque la historia no iba a ser esa, iba a ser otra y tal. Entonces, necesaria, pues hombre, yo creo que si hubieran esperado otros 20 años en hacerla, pues a lo mejor sí, para ver cómo ha evolucionado. Ya, sí, aprovechando un poco la temática Claro. como para siempre Porque... aportar algo. Sí. Cada vez que se hiciera una, aportar algo. Exacto. ¿Qué tiene de nuevo? No es que ahora pasa en la realidad. Pues no, porque salen del ordenador. para Matrix fuera, 4, Matrix 4, Claro, vaya, Matrix vaya 4. peñazo, vaya telefilm. No, es que quiere reírse de lo que pasó con Warner y la Matrix original. No, o sea, después de la primera película todo es una puta basura. Sí. Es que no hay por dónde cogerlo, nada. Claro. Que más o menos el cierre de la trilogía era entretenido porque era ya un poco el viaje del héroe, Claro. el elegido, todo esto ya se revela, ¿no? Y bueno, pero perdía toda la gracia de la Claro. primera película. Pero es que Matrix 4 es lo más horrible. Están todos sin ganas, como... Está Neo John Wick, o sea, dice, no, yo no me voy a cortar la barba. O sea, soy John Wick y me dejas en paz. Dame mis dineros. Sí. La otra dirigiendo locadas porque, venga, vamos a fingir que Matrix era un videojuego y que quieren hacer una secuela. Y entonces, todos desde dentro del videojuego nos negamos. Mira, eso es Free Guy. Free Guy es eso mejor hecho. Free Guy, la de Ryan Reynolds, Deadpool. Sí, Ryan sí. Reynolds, que es un NPC de un videojuego Que y se empieza a tomar entera- conciencia. Que se entera de que está en un videojuego Bueno, y dice, uy, Pues luego la historia es genial, ¿eh? La historia es de los programadores, todo el follón que ha habido, cómo les han robado el programa original de un juego que habían hecho ellos super cookie y lo utilizan para el juego de guerra, o sea, para el juego de matar sea, y tal. o sea, el argumento de la primera película de Tron, Sí, básicamente. sí, la verdad que sí, es verdad, sí. Sí, lo que yo entiendo de Tron Sí. es eso, sí. Sí, no, que la historia básicamente Pues eso, también pues- parecida, es parecida. Pues es No, esta historia y a la vez dentro del juego el chico intentando, digamos, tomar conciencia del todo o controlar control. su vida. Sí. Claro, con toda su vida. Pero es una pasada, es comedia y es muy divertida. Y todos los elementos y referencias a videojuegos son divertidísimos. Sí, sí. No son sacar
personajes como en Ready Player One. O sea, no se trata de eso, se trata de referencias a cómo funciona un juego, tal, muy divertido. Pero es que la historia es incluso seria y dramática, es muy bonita, muy chula. La historia de los programadores es muy chula. Y no voy a decir que haya pasado sin pena ni gloria, pero se va a convertir en un gran clásico, Free Guy. Y por ejemplo, Matrix 4 intenta lo mismo, pero descaradamente y a lo tonto, sacando a Merovingio, a no sé qué, pero a lo loco, porque sí. O sea, salen porque sí, no pasa absolutamente nada, no aporta nada, ni siquiera un tercer nivel. Podrían haber inventado un tercer nivel. Hostia, no estábamos fuera de Matrix, es que seguimos dentro de Matrix y ya ha pasado no sé qué. Yo qué sé, pero a ver, que si se hubiera conseguido la parodia o la crítica al funcionamiento de Warner con la propia Matrix, en general, el funcionamiento de las productoras de cine y tal, hubiera estado bien, pero es que no está bien hecha. O sea, no está ni bien hecha ni con ganas. Entonces, bueno, pues yo lo que pasó con Matrix 4, que es como lo que dices de Tronar, es que si no aportas, apartas. O sea, decir, Claro. al final, cuéntame algo medianamente interesante y dale Pero que lo que dices tú, también un plus, súbela un nivel, como han hecho en algunas otras películas que han utilizado cierta tecnología, que si han vuelto a hacer otra, han dicho, ahora hay que intentar ir más allá. Claro. En el caso de Spider-Man, por ejemplo, ahora se está haciendo un poco a la vuelta a la inversa, pero que tiene también sentido. Es decir, hasta ahora, muchas de las pelis de Spider-Man, aunque habían tenido escenas físicas y tal, los balanceos, pues casi por lógica, salvo algunos en concreto, eran CGI y tal. Claro. En esta, el director, que es el de Shang-Chi, que es como un director que viene un poco también de la tradición de las películas de artes marciales, ha intentado que casi todo, luego veremos cómo queda, pero que casi todo sea físico y se haya hecho ahí. Claro. O sea, que al final pues aporta algo más dentro de la línea que tú quieras trabajar, no sé. Sí. Y, hombre, yo creo que Tron hubiera molado que dentro de unos años se hubiera hecho algo quizás ya totalmente CGI, pero no sé. Sí, o vete tú a saber. O darle al botón de una IA. Es decir, ahora cuéntame la continuación. Hablo de dentro de 20 años. Sí. Pero cuéntame la continuación de esto y a ver qué pasa. Yo qué sé. Y sin ya leer. Eso, pero dentro de 100 años no ahora, con las de ahora. No, con las IA. Ostras, ha salido un segmento de una especie de Friends de IA. Da una vergüenza ajena tremenda. O sea, tremenda. Y los que las manejan, los que saben. Las sitcom no van a volverse lo mismo. Ya veréis, mirad esto. Y dices, ¿ves? A una especie de Mónica que se gira así y tiene 3 brazos y con uno sujeta una guitarra en el aire y la de aquí, la que está sentada aquí, toca la guitarra de aquí. O sea, es como... Y los personajes de repente van uno detrás de otro gritando cosas que suponen graciosas, pero se mueven exactamente igual uno detrás de otro como si fueran clones que se van. Es, o sea, como una pesadilla. Es que además ahora que dices lo de los bros, los IA bros, diciendo, no, es una maravilla, en un par de años ya, o en unos meses ya. Noticias, ¿os acordáis lo que he dicho antes de la primera película que usó gráficos de ordenador, no? Pues tengo que decir que los de la IA llevan diciendo que en 5 o 10 años la cosa va a ser perfecta desde precisamente los años 60. O sea, llevamos ya, Sí. Porque la inteligencia artificial no es un invento de ahora. Sí, en los años 60 ya decían, ¡buah, esto en 10, 20 años! ¡Buah! Y tenemos todas las películas de los años 60 con robots y con ordenadores y tal, pero ya ves, han pasado casi 60, casi 60 Tienes años, que ver, no sé, yo creo que no lo has visto, tienes que ver Alien Earth, Alien Planeta Tierra. Sí, lo tengo en la lista. Te va a gustar mucho porque es de las que mejor respetan el punto de partida de Alien estético y cómo estaba la tecnología en Alien. O sea, no la que fingen tener en el futuro, sino lo que tenían. Es decir, los botones gordotes, las pantallas, tal. Pues Alien Earth transcurre un poco antes y tiene muchísimo ambiente, muchísimo del Alien original. Y mola mucho porque te ayuda mucho a meterte ahí y decir, bueno, esto es una historia que sucede antes, pase lo que pase, aunque luego haya, pues, lógicamente, otras historias, otras cosas, pero está muy cuidado hasta los cortes de pelo y todo. Y encaja muy bien ahí. Y luego también encaja muy bien Alien Romulus, que va después de la primera y diría antes de la segunda. Alien Romulus me encanta, me parece muy chula, muy chula. Que eso que dices de los botones es algo que he hecho de falta en las últimas de Star Trek, sobre todo la de Discovery, que con las puñeteras pantallas transparentes y los hologramas, y no me estoy refiriendo a cuando han viajado al futuro, spoiler, que viajan al futuro de su futuro, o sea, todavía más el futuro, que ahí lo veo lógico que si tienen hologramas y todo lo que les dé la gana.
gana. Pero en las primeras 2 temporadas, que se supone que están antes de la serie original, Ya. pero son todo pantallas transparentes, Ya, hologramas y leches de... A mí es que me gustaría mucho, siempre lo he pensado, a mí me gustaría mucho que si se hace una precuela de algo, respete hasta la saciedad Claro, cómo se han hecho las otras películas, que es lo que yo le pedía o creía que iba a ver en las precuelas de Star Wars en su día. Creía que Sí, es verdad. un tío tan dedicado como ha sido Lucas en muchas cosas, aunque luego siempre ha sido lógicamente innovador en la tecnología, pero yo, ya no es la tecnología, sino yo creo que la estética ni siquiera la tuvo en cuenta. De hecho, las precuelas se parecen a las originales al final de la tercera, que tienen que empezar a hacer Sí, una claro. construcción de decorados y tal para que empiece a encajar con lo que veríamos después, o sea, para que Claro. luego quede encajado, sí. pero yo hubiera ido más allá y hubiera hecho las pantallas, los botoncitos, los tal, hubiera tenido más cuidado de que pareciera más retro, Sí. más retrofuturista, aunque luego el tema de digital y el rodaje y tal lo hubieras hecho como lo has hecho, o sea que eso no le veo problema. De hecho, en las películas de después de JJ Abrams casi respeta más eso Sí. que la primera. Mandalorian, Es Mandalorian, por curioso. ejemplo, Mandalorian, esa la- Mandalorian es Lo bonito que muy, hace. muy desarrollo. Sí. Han Solo está muy bien hecha en Sí. ese sentido. Hay gente que, claro, con su forma de, con su burbuja, dice, esta productora saca un negro o una lesbiana en esta película, Sí. esta productora es buena. Pero esa productora ha sido siempre lo más rancio, lo más conservador dentro de la producción cinematográfica Sí. que había comparado con todas las demás. Claro. Entonces, ¿cómo se come eso? Sí que es verdad que hay corrientes, digamos, directivos que van abriendo un poco. El propio Bob Iger abrió una tendencia un poco más, pero es pasta, o sea, no es algo Sí, sí, ideológico, dinero. es pasta. Dinero. Lo Si que hay vende, más público ahí fuera, lo quiero. Lo claro. quiero para. Yo creo que ya lo he contado aquí alguna vez, pero lo vuelvo a contar porque han pasado muchos años. Por alguna razón, para que veamos lo contradictorios que somos todos, o sea, todos. Yo por alguna razón me imagino desde hace muchos años un Denzel Washington siendo Bruce Wayne, un Batman negro, sin ningún, porque sí, o sea, me hubieran puesto después de Michael Keaton, en vez de al Val Kilmer medio fumado, me ponen a Denzel Washington, le veo presentarse como Bruce Wayne, tal, atormentado, no sé qué, y se pone la máscara de Batman y me parecería Batman de toda la vida. No hubiera. Pues sí. Y en cambio, a lo mejor en Superman me cuesta verlo, ¿vale? A lo mejor en Superman me costaría ver a un Michael B. Jordan, como decían que iban a hacer en un momento dado, que el Abrams iba a hacer un Superman de color, pero no un Superman alternativo, sino que en teoría iba a ser el mismo, el personaje de siempre. Pues me hubiera costado. ¿Por qué uno soy capaz de verlo casi sin ningún problema y no hubiera puesto pegas? Incluso Idris Elba, que se puso tan de moda. Sí. También me hubiera imaginado a ese tío de Batman. Pero ¿por qué una cosa sí y otra cosa no? ¿Por qué acepto en Daredevil, en la de Netflix, el periodista que siempre ayudaba a Daredevil, Sí, en la serie de Netflix es negro? Sí, no hay Me problema. di cuenta al final. O sea, quiero decir, pensé en ello al final. Estaba tan bien elegido Sí. que yo le veía. O sea, le veía hasta que dije, ah, no, pero si este tío era. Cuando lo vi en un cómic dije, ah, joder, de verdad que no me había dado cuenta. Puede ser. En Star Trek te meten según qué raza y es claramente, por ejemplo, un oriental o lo que sea y era como que chocaba, como que tenías reticencias. Los Klingons eran un blackface de estos, o sea, primero. Pero los Klingons, o sea, los Klingons, a partir de una época, son gente de color y se asume. Muchos de ellos, sí. Pero no todos. No todos, pero. O sea, nunca ha sido algo oficial como decir, estos son. No, o sea, van a interpretar. Ha habido muchos actores negros que han sido Sí. Klingons, pero también ha habido actores blancos. También. Sí, el Christopher Lloyd, por ejemplo, era el que luego que también trabajó en Galáctica, que era el malo de Galáctica, el Cólico, que fue el primer Klingon que salió en pantalla, pero ese era griego, entonces como blanco Ya. y tal. Entonces, Hombre, los primeros me imagino que eran igual. blancos pintados de negro. Ah, vale. O sea, el color siempre se ponía ese color más. Claro, se ponía el color sí que era de color, pues marrón, carne, oscuro y tal, pero eran actores blancos con la cara pintada. Y luego se decidió que casi lógicamente. Claro, entonces, luego hubo, ya cuando empezaron con las películas, que ya era el maquillaje más elaborado, ya había además más variedad de color de piel, porque incluso pues había los actores blancos que hacían de Klingon, pues tenían un color de piel más natural blanco. Ajá. Y los actores negros pues más oscuros. O sea, no hay establecido un patrón para que eso sea. Y luego pues, en Star Trek, la nueva generación, pues tuvimos a Worf, que era otro negro que no me acuerdo cómo se llama, y ahí es donde se ve más variedad de color de piel, de hecho, porque salen actores blancos y actores negros dentro de Klingon, entonces ya los colores son más tal. Y luego sí que es verdad que en la última, en la de Discovery, ahí son casi todos los Klingons son actores negros, salvo algunas. Yo tenía esa sensación de que desde hacía muchos años. Todos, o casi todos. Yo tenía la sensación de que hacía muchos años como que se había decidido, pues estos. Que también es porque un poco lo siento también por la voz, porque como tiene una gama gutural. El tipo de voz.
Es un detective de lo más singular. Sigue cualquier pista hasta dar en el clavo. En la última versión de Spider-Man que se ha hecho una serie de Spider-Man rarísima, tu amigo el vecino Spider-Man, ya en Disney Plus, pero dentro del UCM, aunque no es la línea oficial del UCM. O sea, han hecho una cosa rarísima que me gusta, me gusta mucho. La serie está genial, pero te preguntas a veces cómo ha ido el proceso de trabajo de una serie que encima se ha quedado casi cancelada y parada varias veces hasta llegar a lo que ha llegado. Es decir, iba a ser los años mozos del Spider-Man de Tom Holland antes entre Civil War y la primera peli, más o menos. O sea, cuando va aprendiendo y va con el traje hecho en casa y tal, y va aprendiendo y eso. Después metieron a Norman Osborn, querían meter a Norman Osborn, pero no está en las pelis oficiales de Spider-Man porque el único Norman Osborn que hemos visto de momento es el que ha venido de la realidad del Tobey Maguire. Y ya meten a Norman Osborn y empiezan a diseñar personajes nuevos y a darle otra vida. Al final, en alguno de esos cambios se decide que es oficial UCM, por decirlo así, está dentro de la narrativa de la Marvel dentro de Disney, pero es otra historia que no tiene nada que ver, es un Peter Pan que no tiene que ver, le pica una araña de una manera que me parece uno de los bucles más divertidos que he visto en la narrativa últimamente, porque yo no sé, tú la querrás ver, no sé si quieres que te lo cuente, ellos lo habrán visto hace ya... O sea, Ya, yo es que voy con un poco despacio con A las ver. series. A ver, le pica la araña, Sí. pero no te cuento más, pero él es el causante de que le pique la araña, en una especie de bucle que hay con el Doctor Extraño. Entonces es muy divertido de ver porque la primera temporada es un bucle cerrado en el O sea, que todo como- pasa porque tenía que pasar. Cuando Spider-Man y el Doctor Extraño se juntan, la lía. Sí, Siempre. no, siempre, Siempre. sí. Porque las 3 veces que ha pasado... No, sí, es así. Y bueno, a lo que iba, Colman Domingo, un actor negro que está destacando mucho ahora, ha hecho un par de series buenísimas, tiene un poco el porte y el rollo de Idris Elba, pues es la voz de Norman Osborn. Y Norman Osborn, lógicamente, ahora ya es negro, o sea, en esa realidad es negro, su hijo Harry también, y no ves nada raro. O sea, no te parece nada extraño. Además, hasta como el corte de pelo ya era un poco el rizo tan rizo así echado para atrás, que solo tienen la gente de color y los borbones, Sí, que es así. O sea, es así, es así. nuestro rey emérito era Norman Osborn. O sea, pero mirad las fotos de joven, es Norman Osborn. Yo creo que Romita dijo este, porque Dicto no le tenía todavía tan cogido. Sí. Fue Romita el que le dio un aspecto final más chulo. Pues eso, en esta serie Norman Osborn es negro y bueno, si se hace bien las cosas, tardas en darte cuenta incluso. Claro. Es decir, no te estorba para nada. Ya luego, si me haces una versión de Pinocho en la que el personaje es exactamente igual que el de dibujo animado, pero la hada madrina es un señor de color travesti, a mí no me importa, ¿sabes? Claro, ¿Pero qué? Pero ¿Por entonces qué? no me hagas el resto exactamente igual que la película. A mí no me importa, me da igual y de Claro. hecho me puede llegar hasta reír mucho con algunos Sí. personajes cambiados que me hagan gracia porque cojan un nuevo, pero que cojan un nuevo rumbo porque sí, pero no lo entiendo. Y lo de la sirenita me parecería parecido, pero no va a entrar en eso porque ya solo faltaría hablar de eso. Ya. Pero si estás haciendo la adaptación de una cosa canon que tú tienes como, digamos, una guía y un tal y le has dado a conocer de esa manera, Vas a seguir esa senda en todo, claro, pero de Claro. repente una cosa decides desviarte. claro, ¿y por Entonces, qué una sí? ¿Sabes? ¿por qué? Pues o tiras todo para allá Claro. o no tires nada. Claro, sí. Y como el mago de Oz que hicieron pues toda la peña esta, los cantantes de la Motown, Michael Jackson, los Sí. y compañía. Sí. Está bien. Sí, o sea, claro, sí, es lo que es. Sí. Pero claro, ahí que hicieron, pues vamos con todo, todo negro, pues todo negro.
no pasa. Claro. Sí, sí, No que sí. sacamos a ningún blanco. Pues bien, ¿por qué? Porque el anterior, el anterior Era todo blanco. era todo blanco y no Ya. salía ningún negro. Y algunos murieron Oye, de toxicidad por los o trajes y los sí, disfraces o y todas las mierdas. o se les Y quemaba los la enanos cara. muertos, es que el A mago la de Oz, bruja- a la bruja casi la queman viva también, a la pobre mujer. el mago de Oz, la Claro. película del mago de Oz tiene detrás una peli de terror. Sí, O sea, el rodaje, si Ryan Murphy, que es muy dado a estas cosas, cogiera el de Feud, el que hizo Sí. Feud, debería coger las bambalinas de toda esa película y hacernos Sí. una serie porque sería maravilloso. lo mal que se veían pasar a la Madre Julie. mía, el hombre de hierro se El hombre- intoxicó con... Sí, y tuvieron que cambiar de actor dentro Sí, porque sí, no sí. era el actor y tuvo que meterse en el rodaje, que cuando el rodaje ya ha empezado, entonces no podía ensayar. Y claro, no le dijeron que se había intoxicado el anterior y cuando se enteró le dio un ataque de ansiedad normal. Aunque le tuvieron que decir, no, que hemos cambiado el maquillaje, es distinto y tal. Y el otro pensando, sí. Sí, o sea, que me asegura a mí. Claro. Y luego eso es lo que digo, a la actriz que hizo de bruja mala, Sí, la pillaron con la trampilla esa. también se intoxicó por el maquillaje Ah, también. y casi se mueren en la una de las trampilla, escenas de la En trampilla. la que desaparece del en humo. el fuego, en el humo, Casi muere. Casi sí, sí, muere sí. entre por un golpe y luego encima casi quemada viva porque la pirotecnia también salió mal. Y Joder, sí, esa sí, sí. mujer también lo pasó muy mal. Y lo que tú dices, todos los niños y enanos y demás que salen, que son un montón, los que iban vestidos de mono Sí, también, porque con una máscara así, que además no debían ni de ver ni de respirar, no, era una ni cosa colgados de terrible. cables Sí. para que parecía que volaran. O sea, imagínate tú la situación. Es que esa película es todo. Me ha recordado Es todo. tanto que la gente critica que el último director de Spider-Man dijo que tampoco hacía falta estar haciendo las acrobacias con reales todo el rato porque tampoco salían tan bien. Que fue lo único que dijo, que no es lo mismo que decir que son una mierda y que él no la rodaba así, porque sí la rodaba así. Sí. De hecho, hay unos cuantos viajes por Nueva York con el Tom Holland y la Zendaya Sí. cañeros y difíciles de rodar. Pero él dijo que, joder, que no merece la pena tanto esfuerzo. Eso solo Claro. dijo eso. Luego de ahí, los fans han empezado a decir que menuda mierda de director, ¿qué tal? Y el otro ha decidido, pero que es una cosa que no tiene que ver, intentar hacerlo todo físico. Pero para físico, los viajes que le pegaban al especialista de la versión de los 70 de Spider-Man. Ah, O sea, también. le tiraban de un edificio con un cable y a ver si llegas al otro, pero así de verdad. O sea, Yo esta película, era, o sea, pero si te además, fijas bien, una hay de las momentos veces- que dan esos sí, escalofríos. pero que una de las tomas, además, está hecha con cámara subjetiva. Sí, O sea, imagínate Sí, el sí, tío sí, sí, colgado sí. con una cámara al hombro, no, que a se le ver ven cómo era las esta manos. cámara. Sí. Las dos manos, o sea, que debería tener una mochila o algo así, No lo sé, pero... porque se le ven las manos así que agarra, y además se agarra a la pared como un poco precariamente. Sí. Esa A ver, escena- desesperado. Que yo era un chaval, cuando vi esa película la primera vez, Yo flipé, y porque cuando hizo eso dije, hay ¿pero qué escenas dices? horriblemente ¿cómo hechas. has hecho Hay eso? escenas, o sea, lo mismo te ponían una escena con croma en la que veías al actor aquí y hacía Sí, y luego le acercaban. O sea, era como... sí, pero que el fondo seguía fijo. El fondo seguía Sí, fijo, claro. era el actor el que se acercaba. Sí. Y Era totalmente recortado con croma Sí. de antes de Superman, o sea. Claro, y Horrible. un poco transparente porque como el traje era azul, con Sí, el quedaba, croma sí, no se quedaba bien. Pero te hacían eso y de repente veías de verdad cómo Sí, un a tío un lo tío. descolgaban así Agarrado de una cuerda. o le hacían bajar haciendo así por una pared que no era... O sea, porque a veces ponían un suelo falso Sí, en no, rodaje. pero esas no, porque Pero era el esas no. edificio, porque veías a la gente Era un andando tío por la calle. haciendo así, colgado de un cable que se separaba. Cada vez que se movía un poco se separaba Sí, del sí. edificio y era como, Tío. joder. No. O sea, es brutal. Do something! I already did. Did you see that? Did you see it, Captain? That's the Spider-Man, the guy in the paper.
Sí. Y ya para rematar, luego en otra peli, que no era peli, que eran juntaban Era una episodios serie, para sí. ponerlos en el cine, Sí, porque era una pero serie. vamos, de la siguiente peli vista en España, hay un momento en el que va colgado en un helicóptero. Pero el tío va colgado en un helicóptero, colgado en un helicóptero. O sea, durante muchos minutos le ves muy lejos del helicóptero, o sea, muy colgado del helicóptero, Ahí, así. entre edificios. Sí, y dices, pero, eso Madre fue, mía. o sea, para que luego digan, ¿eh? Pero el especialista que hizo esas pelis, esa serie de Spider-Man, estaría rezando por hacer las típicas payasadas karate, porque si no, Sí, sí. cada vez que le proponían hacer algo era como, uy, déjame de hostias, que a mí, madre mía, son brutales. Debe ser que hablamos rápido, no sé si hablamos rápido. ¿Hablamos rápido como Ibáñez? Pues igual, pues mira, Ibáñez, todos los álbumes que dibuja será porque luego le da tiempo a hablar todo lo que tiene que hablar. Rápido y luego se va al barrio. Pero eso, bueno, hemos dicho Café Cómic, pero no hemos hablado de cómic nada, porque somos muy de cine, es que se nos ve el plumero. Nos ha ido. En Twitter está la gente muy pesada con el tema de las grapas de cómic. Claro, en España, per se, y en eso tiene razón la gente que las critica, per se no tendrían sentido hoy en día. ¿Por qué? Porque son un producto de lujo, con papel bueno, que no tiene, por ejemplo, dentro publicidad ni nada que lo soporte, y no sirven como, hablando de Marvel y DC, claro, luego hablaremos de Unrated y hablaremos de por qué en Unrated se decidió hacer grapa. Pero en el sistema, digamos, el lector habitual de cómics de superhéroes, que ve la grapa, que ya es mayor, que para qué me voy a comprar una grapa que cada vez es más cara, y tienen toda la razón. Pero, ¿qué pasa? Que se ha desvirtuado el porqué de la grapa. ¿Para qué sirve la grapa o el formato barato? ¿Para qué sirve y por qué es muy necesario en la industria? Sea la americana, que es de donde viene, o sea la actual. Ayer hice una especie de hilo en Twitter para intentar explicarlo por enésima vez. Pero lo vamos a explicar aquí. Vamos a explicar aquí de dónde sale la grapa y por qué en Estados Unidos, y por qué sirve de motor de la industria del comic book y por qué es indispensable aún hoy allí todavía. Aunque hayan poco a poco se hayan también cambiado las cosas y se vayan evolucionando incluso hacia quizás en un futuro una grapa que será digital y luego dará lugar a que te compres los recopilatorios en papel y quizás no haya digital, pero sí siga siendo 16-20 páginas de cada mes comprártelo en digital. Bueno, la grapa primero se publicaban los cómics todo en periódicos y cosas, y luego se empezó a sumar la revista de cómic, que eran compendios de todos esos dominicales, no estaban elaboradas. Las revistas de cómics eran un compendio. El Detective Comics, por ejemplo. El Detective Comics anterior era un compendio de historias que incluso se habían publicado ya, o se hacían un par de ellas extras para el número que tocara en cada mes. Pero eso es cuando empieza a formarse la revista. Claro, eso era un poco como las revistas estas de ciencia ficción, Claro. historias asombrosas y tal, que era lo mismo porque en aquella época las novelas también se publicaban por serializadas. capítulos. No hay que olvidar que Sí. todo lo que valoramos como novela o como libro, sea cómic, sea novela, sea todo viene de serializarse. La única manera de ganar dinero con aquello en su época, la que fuera, me da igual que hablemos de los Tres Mosqueteros, de Quijote, que de Superman. Todo es igual y todo ha funcionado siempre igual, porque lo que se necesita para poder ir elaborando una historia es que te vayan remunerando, que se vaya publicando las primeras partes de esa historia. Porque además también siempre ha habido una respuesta del público que generalmente el propio autor gustaba de incorporarla, hasta Alejandro Dumas incorpora cosas de las que ha ido viviendo cuando se ha ido publicando las entregas anteriores de los Mosqueteros y dice, este tío que me critica tanto, el gordo que está en su casa criticándome, tiene razón, voy a hacer esta idea, y la pone. O con Sherlock Holmes. O con Sherlock Holmes. Cuando le mató. Sí, eso es un buen ejemplo. Bueno, entonces la serialización de las historias es importantísima para crear una industria de ese tipo de historias, de ese tipo de... Las novelas que hemos leído toda la vida también eran por entregas, las de ciencia ficción, las de los mosqueteros, las novelas románticas, las novelitas pulp, que se publican ya en revistas directamente así, en revistas de ciencia ficción y aventuras, y ese formato es el que hereda, el que, digamos, las primeras editoriales de cómic que empiezan a hacer revistas dicen, pues vamos a coger este formato tal y como. Una revista tiene mucha tirada. Estamos hablando de la época y del contexto. Años 30, años 40, años 50, para que no nos salgamos de ahí, porque luego todo puede haber. Entonces la revista tiene publicidad de empresas, de lo que sea, de otras publicaciones. Eso ya es ya reporta una ganancia, es decir, estás gastando muy poco en publicar esa revista, y luego, al ser una tirada de, hablamos,
100.000 ejemplares o algo así, por poner una cifra más o menos, de 30.000 a 100.000 ejemplares mínimo. Eso incluso en España de la época. Sí, en España también eran Porque así. también eran así. Sí, sí. Capitán Troy y demás Sí, también tenía eran unas 100.000 tiradas monstruosas, Sí, sí. sí. O bueno, claro, también era el único medio que había. Pero bueno, Sí. entonces, si yo publico los primeros episodios de un cómic, vamos ya a hablar del cómic, de un Batman. Yo publico los primeros episodios de un Batman o de un Superman y mientras los autores les voy pagando por los derechos de venta de esas revistas que ya se están distribuyendo, él puede seguir haciendo más. Si hoy como autor nos presentaras una serie de 6 números a Unrated Comics, lo primero que vamos a pedir es que esté más o menos avanzada o muy hecha. Pero lo ideal sería que nosotros, dándote un dinero por derechos de autor poco a poco, de lo que se va ganando con los primeros cómics, si esto fuera Estados Unidos, te diera lo suficiente y a nosotros también para seguir publicando más. Esa es la base de la grapa, es esa. Que solo si se produce de esa manera serializada se puede llegar a luego hacer tomos y libros con las sagas completas. Pero viene de ahí, es que no hay otra. Claro. Aparte de que tenemos que tener en cuenta, por mucho que hoy ya casi se nos olvida, porque ya parece que no, de que siguen siendo series abiertas, es decir, es constante. No se trata de llegar a un final. En general no se trata de llegar a un final, se trata de publicar un personaje que está ahí, papá, y que va teniendo aventuras todas las semanas, o sea, todos los meses. Revista de grapa. La revista de grapa tiene unas 16-20 páginas de cómic, como mucho. Pero si os fijáis, con los que las compréis americanas, generalmente tienen 32 en total. Y luego os quejáis, es que toda publicidad. Claro, esa publicidad es la que paga esa edición de la revista. Al artista, al entintador, al guionista, al colorista y la imprenta. O sea, el proceso entero de trabajo de esa grapa se paga con la publicidad y en el caso de una distribución con mucha tirada, pues esa propia tirada en cuanto se vende en las tiendas los primeros ejemplares se compensa. Ese es el motivo de que exista la grapa. Que en España, tal y como se publica con buen papel, eso también no lo he dicho, papel malo, papel de cuché y papel de periódico. Y el americano como empresario sabe que esto es una industria y que lo primero es abaratar costes. No se trataba antes de coleccionar esos cómics, se trataba de leerlos y seguir leyendo más y comprar otro. Eso es como en el manga en Japón. No se trata de coleccionar las revistas, se trata de que las revistas puedan publicar una serie muy chula, que a la gente le encante, luego como si lo tiran al suelo, pero luego ellos reeditan los compendios de las mejores series y las convierten en mangas, en libros y todo esto. O sea, se recopilan después. Siempre funciona exactamente igual. Siempre. Desde Alejandro Dumas, para que lo sepáis. ¿Qué eran ellos? Por cierto. Y Víctor Hugo también. Víctor Hugo también. Grandes, los dos. Se ha hecho una peli, del abuelo de Dumas, ¿no? O algo así. Sí, me suena. Ya tenemos que echar un vistazo y podríamos hablar de ella si la... Vale. Pues este es el porqué de la... Y en España, que incluso se publica en licencias, se debería tratar de la misma manera. Cuando Forum, las grapas tenían 32 páginas porque era un formato que en España se permitía por pliegue de papel y tal, y eran un poco más grandes que las americanas. Salvando eso, luego que se hizo aquí, complementar con unas poquitas páginas de otro cómic, pero aún así tenían publicidad. Tenían publicidad interna de la editorial que viene muy bien para que luego el propio lector que lee un cómic quiera otro. Eso ya de por sí ya te estás ahorrando otra publicidad que pagarías fuera. Y además tenía publicidad de juegos de mesa, me acuerdo de muchos juegos de estos que se vendían en Navidad, muchas veces tenía anuncios de cursos de CCC. De cursos de CCC, del señor Atlas, el señor Cachas que te enseñaba a hacer puertote. Pero bueno, tenía anuncios que soportaban esa publicación. El ideal es que los anuncios o la publicidad, incluso colocada como en las series de televisión, te pueda casi soportar el gasto de publicarlo en general, de pagar a los autores, de aquí en este caso en España, bueno, traductores, maquetadores, todo esto también hace falta pagarlo, y la licencia, que no es poca, ojo, no es poco, pagar la licencia de traducción y de publicación en España de ese producto, y en el caso de Marvel o DC son todos los productos, es un paquete, pero a la vez cada uno tiene su igual que cuando calculas tu sueldo como autónomo y tienes que poner lo que gastas de luz en ese pequeño trabajo que has hecho, más que nada para que contabilices todo, pues la licencia se extendería a todos los personajes y luego hay que repartirla en cada revista que publiques, tienes su licencia y tienes un gasto. Todo eso puede ser injustificable si se suben mucho los precios, puede haber 1000 problemas, vale, pero hay que entender de dónde viene y viene de ahí. Entonces, se debería publicar la grapa en España
igual que en Estados Unidos. Publicidad dentro, menos páginas de cómic de las totales, menos, pero bastantes menos. Y si no, o sea, si aquí se llega, como está llegando, está pasando en un rating, a meter 28 páginas de cómic, deberíamos tener otras 10 de publicidad, o de extras, o de añadidos que nos puedan suponer retornar un poco, ya sea en visibilidad o en publicidad, el gasto y el esfuerzo de hacer esa grapa. Por eso hay varios malentendidos en el mundo del cómic cuando lo heredamos en España. El primero es ese. Normalmente nos presentan proyectos que tienen 28-30 páginas. Es una locura. El episodio que hagáis de cómic para presentar un proyecto de grapa, aunque no sea aquí o que sea en Estados Unidos, debería tener 16 o 20 páginas por episodio. Y después la revista debe complementar el resto con un poquito más de relleno, publicidad y algo que sirva para retornar un poco el gasto. Luego estaría la calidad del papel. La calidad del papel en España, en Forum sí se hacía con papel cutre de revista. Como periódico. Ya está, o sea, era lo que era para lo que era. Y después se hacían tomos con una saga completa y ese papel era mejor. Eso tiene sentido, pero no tiene sentido dedicarle a la grapa como se ve ahora, papel cuché de no sé cuántos gramos para la portada, el interior también súper currado, No se trata de eso. En un rating hemos intentado, dentro de que las imprentas no aceptan ciertos papeles en España, hemos intentado que el papel sea del menor gramaje posible, siempre con calidad suficiente, y que la portada, si os fijáis en un rating, la portada no es de mayor gramaje ni mejor que el papel interior. Es el menor gasto posible dentro de que, además, el último factor que hay que hablar de todo esto para el tema de la grapa cara es que el papel se dispara. Cuando nosotros estábamos trabajando en las primeras ediciones de un rating ya empezó a pasar. Sí, hubo subidas. En 2018 ya hubo algunas subidas, algunas alteraciones del precio del papel que había que pedir presupuestos cada 2x3 porque no cuadraban. Y ya empezaba a haber problemas también con el cartón, con las tapas duras de editar un libro infantil en tapa dura, ya suponía para el interior pequeña algo esfuerzo casi imposible. Y luego, a partir de 2019, que fue cuando hice yo el crowdfunding de Green Onions del recopilatorio, empezó a haber problemas burradas. En el propio otoño de 2019, y eso que no había ido la pandemia, empezó a haber unas subidas de papel desproporcionadas. Y se nos advirtió, fuentes internas, de que China, no se sabe, yo ya a estas alturas, yo no sé si es verdad o no, que China está desarrollando un papel sintético y que eso va a ser una competencia fortísima para el papel en general, las imprentas, y todo el mundo está como a la defensiva con todo este tema. De momento no he vuelto a oír nada de ese tipo de papel, no sé, incluso si alguien me coló un bulo, pero juraría que no, porque era gente que trabajaba en imprenta y está bastante, está todo con contenido y se está intentando hacer acopio de papel, subiendo de precio y demás, y esto está variando cada mes, o sea, ahora mismo está variando prácticamente cada mes. Entonces, dentro de no defender a las grandes editoriales y menos a la que hoy en día tiene casi el monopolio del cómic licenciado en España, tenéis que entender que los precios van a estar saltando constantemente y van a ir subiendo. De momento van a ir subiendo. Porque también es verdad, creo que hay que decirlo, que por ejemplo Panini, desde que llegó a España, mantuvo mucho tiempo unos precios muy estables para grapa y para todo, eran los tomos asequibles, de un precio más o menos, y se mantuvo muchos años hasta eso, hasta esta época, 18, 19, 20, empezó a trastocarse todo y ya después solo va en aumento. Y ahora que van a tener un monopolio teniendo las dos grandes editoriales, pues van a decidir y hacer cosas que lo van a parecer horribles porque no puedes dar otra respuesta. Si lo quieres, lo vas a comprar como tú. Pero ahí hay un problema, y es que muchos de los lectores ya maduros de estas líneas ya decidieron hace mucho apostar descaradamente y casi ninguneando cualquier otro tipo de producto, apostar por los grandes compendios, las historias enormes condensadas en libros carísimos, y eso va haciendo que si eso se vende, ¿para qué voy a estar haciendo productos que me cuestan proporcionalmente más caros? Grapas y demás. Pues ahí está un poco el problema. Espero que os haya gustado esta explicación de la grapa, de dónde viene. Y solo añadiría que en la parte americana de cómo funciona la grapa, después vendría el TPB, que es el recopilatorio barato aún así de una pequeña saga de 5 o 6 números de grapa. Eso era y luego vendría en el stock directamente y lo filtraban, o sea, no lo imprimían. Bueno, viene de ahí, ahora ya no son eso, pero viene de ahí. Viene de coger todos los productos, a todas las grapas tal, pum, recortar, meter y pum. Sí. En España se hacía más toscamente, se hacía con los retapados. Sí, que ponían el cómic así, le pegaban la tapa de cartón directamente y ya está. Y además a veces las ponían en desorden, porque yo tengo uno que está desordenado. Pero y algunas veces faltaba alguno porque ese ya no estaba en stock. Claro, por eso. A mí me encantaba, tenía, no sé si era de los Vengadores Costa Oeste, no sé, una cosa que ni me interesaba, pero era la típica que se compraban de vacaciones y la disfrutabas esos meses porque no tenías otra cosa. Y tenía un volumen de los Vengadores Costa Este que ponía, es un ejemplo, porque no me acuerdo bien, pero ponía, contiene del 1 al 5 de esta colección. Pero el siguiente
siguiente volumen, que era el siguiente, ponía, contiene del número 7 al 10 de esta colección. Y decía, pero con el 6, ¿qué ha pasado? Porque se había vendido todo, no tenía. Y el 6, por lo que fuera, no estaba agotado. Entonces, No lo iban a reimprimir. los retapados lo hacían con lo que había. Claro. Señora, esto es lo que hay. Si Pero falta el mira, 5, falta el 5. Y era una cosa muy curiosa que nos preguntábamos ni entendíamos ni nada. Luego, 7 años después, pasamos por ahí y ya una caja de número 6. Entonces, sí. Claro. ¿No? Y hay grandes coleccionistas que van, por ejemplo, en Barcelona, al Mercado San Antonio, porque igual tienen todo eso coleccionado y de verdad les falta uno. Y claro, van buscando hasta que encuentran ese. Porque ¿para qué se van a comprar el tomo de Claro. hoy si tienen todo coleccionado? Buscan esa grapa en concreto e intentan colocar ahí en medio en los retapados de Forum. Tú tienes 3 tomos, una grapa, 3 tomos, 3 tapas, 4 tomos, una grapa. Sí. Pero sí, pasaba mucho. Y ese es el TPB, digamos, viene de ahí. Y ya luego los americanos tienen algo que nosotros aquí nunca hemos tenido, que es el listín telefónico, que llamo yo. Que es el Essential, son unos tomos gordísimos, de Spiderman, de todo lo que... Pero que esos van cogiendo en la serie por o sea, yo que sé, del 1 al 20, lo que sea. Pero el papel es malísimo, el papel es de periódico. Claro. Y tienes esto súper manejable porque es papel barato y tal, muy bien editado en cuanto a lomo, eso no se rompe, no sé. Y es un formato superior en cuanto a que se compila más números, pero también se hace para el que quiere realmente leer la serie. O sea, no le interesa en sí, guardarlo, le interesa tener la serie. Pues es como los tomos japoneses. Esto es un español, que es el típico cochazo del que hablamos. Tomo, tapadura, Eso. tapado. Y esto es el Essential. El Essential es un listín telefónico manejable con muchos números a la vez para leerte. Veis que pone volumen 7, que directamente coge la serie y la va publicando, no se para, ¿sabes? Y este es un formato que en España no tenemos ni vamos a tener, porque tanto las editoriales como los lectores están acostumbrados al lujo. Quieren que todo esto esté editado pues como estos, para tenerlo además que tiene muy bonito. ¡Ay, qué bonito queda! Mira el pulca ahí en el borde. Y este por lo menos se puede leer bien porque esto se puede leer bastante bien. Esto es de una época, hace ya unos años, de los primeros Está bien ómnibus, encuadernado. bien encuadernados, bien hechos, Sí. con unos cuantos números, más o menos equivalente a esto, pero no se puede leer. Pero Hay acá otros que no lo puedes abrir, que solo puedes abrir así y tienes que leerlo metiendo la llave así. hay algunos con ya 1000 páginas, con 1000 páginas y que superan ya los 100 euros de Que son páginas. 695, Pues es que es pequeño, 690 páginas es pequeño para lo que se está publicando ahora. Se están publicando de 800 a 1000 páginas ya, con sagas completas. O sea, no es muy bueno, pero es gordito. Eso sí, no, pero sí, al final es eso. La calidad del papel y todo ya no es lo mismo. No. ¿Por qué deberíamos tener esto? Porque si alguien quiere, digamos, dedicarse más a lo que es leerse la serie, esto es muy asequible, esto es muy barato, en proporción, ¿no? Por proporción. Si estos pueden ser de 50, 60 euros hoy, estos son de 20 a 30 como mucho, ¿vale? No tengo ahora los precios actuales de estos formatos, pero bueno, eso es. ¿Veis cómo se amarillea? Este es el papel de periódico, Bueno. el bueno. Y además huele, vosotros no podéis olerlo, Pero huele. pero huele, Huele a ya, espera, que está bien. Sí. Pues estos los Essential, que están después de los TPB, digamos, y luego ya los americanos después de todo eso tienen las ediciones de lujo tipo a esta, que pueden recopilar una buena etapa del personaje, para que la quieren tener más cuidada, para bibliotecas, pero no se tiene el mismo talante de aquí de yo quiero lo mejor para mí y ponerlo aquí, que quede más bonito, todo ese rollo, que también lo tienen las señoras con las enciclopedias de toda la vida. Aquí se tiene de toda la vida una especie de complejo de leer, pero luego que se note que lees, ¿no? Eso es, que no te quede bonito lo que lees, ¿no? El chiste este que hacía, creo que fue en alguna película, de los libros con Fila. ¿No? ¿Cuántos? Bueno, era una enciclopedia. ¿Qué enciclopedia qué es? Pues no sé, una de 3 metros más o menos. Póngamele un tomo más que no me da. No, Me queda bueno. por ejemplo. Pues eso. Sí, pero era Gila, creo que era Gila, que tenía un chiste así parecido. Yo quería hablar de lo que me pasó con Morrison el otro día, pero ahora no me acuerdo. Me he perdido. ¿Morrison? Con Morrison, me pasó una cosa con Morrison. Morrison, iba a decir Jim Morrison. Me marco un Street Marvel en toda regla. Jim Morrison. No, Jim Morrison el otro día dijo. No. Grant Morrison. Creo que sí. Grant Morrison, sí. Creo que es Grant. Ahora ya, ¿quién es? La mujer de Diane Keaton. Grant Morrison dijo el otro día que la peli de Superman, la de David Corenswet, la de James Gunn, es la mejor peli de Superman que ha visto nunca.
Sí. Yo creo que entendiendo sobre todo que la narrativa es muy de cómic, que han metido muchos más elementos que otras pelis hasta ahora. O sea, se han atrevido a dar un paso más divertido, no más divertido de bromas, como la gente que se pone, es que hacen bromas Marvel. No, o sea, divertido porque ya tiene elementos increíbles que están dentro de la idiosincrasia y del mundo de los superhéroes, pero que generalmente al pasar a cine casi nunca se adaptaban. Siempre Sí. había mucho miedo. Hasta en el propio UCM había bastante miedo en algunos elementos. Y este se ha ido casi a la época clásica de Superman. Ha metido los robots de la Fortaleza de la Soledad, ha metido a Crypto, claro, algunos Ha elementos. metido al linterna verde este. Sí, Falcón, sí. ¿cómo se llama? Sí, una especie de sociedad de la justicia ya ha metido para tener un Que poco además de... está un poco como a medias, media Sí, forma. está como en medio camino, sí. Pero bueno, ya le ha dado un ambiente de cómic y de universo más amplio sin que sea necesario entender nada más, simplemente está ahí. Sí. Muy chulo. Y bueno, pues Grant Morrison comentó esto, que de las pelis de Superman que se habían hecho era mejores o la mejor, que le había encantado y tal. También es verdad que se han inspirado mucho en uno de los libros de Morrison, que es All Star Superman, que es una de las mejores historias de Superman. Esa en la que Superman descubre que por una radiación solar está enfermo, está muriendo y tiene que hacer 12 pruebas tipo Hércules hasta, digamos, dejar el legado para la humanidad, ¿no? Sí. Y está muy bien reflejado ahí Lex Luthor. Es una historia cerrada, muy, muy buena, y James Gunn siempre dijo que era gran parte de la inspiración para esta película. Luego los argumentos son otros, pero sí que hay mucho reflejo de ese Superman en este Superman de esta versión de 2025. ¿Qué pasó? Que gente como los youtubers John Doe y algunos otros que son de estos radicales de Snyder, de Zack Snyder, pues han dicho que ese tío, algunos han dicho que a ese tío no hay que hacerle caso, que es como si hablara cualquier otro influencer de Superman y que su opinión no cuenta. A pesar de lo que ha hecho. A pesar de ser uno de los mejores escritores de Eso- DC, fíjate, de DC ha pasado por la Liga de la Justicia, por Batman, haciendo la muerte de Batman, creando a Damian Wayne, que se ha quedado como el mejor Robin o el personaje más fijo ya de los últimos años, hasta con Superman. Hizo el Superman de vaqueros, que era como una versión moderna Sí. del joven Superman, grandes etapas en la Liga de la Justicia. Pero vamos a ver. Animal Man en Vertigo Comics, la reversión de Animal Man en la que un episodio, por ejemplo, es un homenaje al Coyote del Correcaminos con una cosa filosófica súper complicada. Resucitó a la Patrulla Condenada también, a Doom Patrol, y hace como 15 años le nombraron arquitecto del nuevo universo DC, es decir, le pidieron que ayudara a construir una historia de cómo todo eso podía haber estado cohesionado, ¿no? Y a ese tío le dice un tío que hace vídeos en YouTube gritando como un mono, precisamente como los que salen en Superman. Apata, que tú no Sí, sabes. sí. Le dice que no es nadie para opinar de Superman. Sí. Y otros tuiteros y tal ya han puesto directamente que no hay que leer cómics de Grant Morrison. Prohibido. Pero es que sois gilipollas. ¿O qué? Pues es que vas a leer. O sea, ¿Qué vas a leer? sí, además, de los últimos 20 años, casi que si abres un cómic de DC es de Morrison. O sea, Sale un Morrison. bueno, 20 y 30 y 40 casi. Pero ya es que es la estulticia como exhibición. Sí. O sea, soy idiota, soy inculto, pero además hago hacer gala de ello. Sí, es como voy a exhibir mi estupidez. Sí, es supina. lo que... No entiendo. Lo que Isaac Asimov decía de justo la estupidez, ¿no? De que mi estupidez tiene, o mi ignorancia tiene que estar igual de valorada que tu Sí, sabiduría. es o algo verdad. así, Tengo dice. derecho a que mi ignorancia sea igual de valorada que tu inteligencia. Eso. Algo así era, sí. Sí, porque además sí. creo que lo leí de chaval, de estas cosas que no le entiendes bien, pero te hace aquí un clic, como anda. Y cuando empiezas a ver amigas de tu madre que dicen, yo es que leer es una pérdida de tiempo, y dices, ¿qué? ¿Qué ha dicho esta señora? Claro. Y te empiezas a aprender cómo es la sociedad. Pues esto pasa. Pues con muchos youtubers, Sí. no con todo. No, claro que no. Pero es increíble que te lleguen a decir eso. Entonces, Que además esto, hice un hilo, o sea, no un hilo, no, puse un tweet hablando de precisamente, 4 o 5 obras de Morrison destacables, como para decir, hostia, yo creo que sí que es alguien como Brad. Y me empezaron a atacar, y hubo un tío que empezó a decir que Morrison y la película esta de Superman es que habían cometido un error garrafal. Y yo intenté sacarle. o sea, no te dijo que errores. No, él sabía que había cometido un error y que con eso ya ese Superman no estaba bien. Y no te decía que error. No decía que error. Decía, no, porque para eso lo cuento mejor por privado, porque en tweets se malinterpreta y no se explica. No me puedo explicar en 100 tweets si no tengo Claro. el pico pagado. Me explico en 100 tweets, pero me explico. No hace falta, o sea, cada uno una frase. No, Sí. Pero no había manera. Solo decía que el error, que Morrison no sabía escribir cómics, pero así, o sea, sí, es que también lo han dicho algunos tuiteros comiqueros supuestamente de alto nivel, también lo dicen. Bendis no sabe escribir, Mark Millar no sabe escribir,
Bueno, Vale. es lo de siempre. Pero bueno, estos venidos a menos ya son más divertidos porque son más boca chancla, más ¡guau! Es que no sabe, y es que la película está mal. Y venga a insistirle. Y ya, yo me había ido a dormir ya, y otro mutual por ahí empezó a preguntarle como insistiéndole. Y ya dijo, bueno, ya empezó con punto 1, punto 2, y empezó como a intentar explicar. La cuestión era que Superman debería haber sido consciente de la maldad del ser humano y haber elegido el bien por encima del mal, es decir, sabiendo que podría matar a todos, portarse bien. A ver, si lo reducimos, Superman lo que hace es eso. Sí. Pero la gracia del espíritu de Superman, como es cuando le han criado sus padres granjeros y le han infundado unos varones, es precisamente que ya es bueno, es muy bueno de por sí. No sabría ser malo siquiera. El verdadero Superman no sabría ser malo. Y creo que algunas pelis y algunas historias nos lo han demostrado de manera muy divertida. En Smallville, cuando la kriptonita roja le afecta a Clark, lo más que hace siendo malo es entrar en un bar porque no tiene 21 años todavía y pedir una cerveza. Claro. Eso es Superman volviéndose malo porque no tiene maldad. O, Esa es la gracia. o en Superman 3, En Superman que 3. se queda así, se va a las Olimpiadas y se queda esperando Y- así, y cuando baja la antorcha, y sopla la antorcha de qué malo. Ese es Superman siendo malo. Claro. Que eso lo de Superman 3 está homenajeado en Spider-Man 3. Sí. Cuando Spider-Man le puede el simbionte, hay un par de momentos en los que se mueve, Cuando se se pone violento, pero luego solo es un chorra, porque no sabe ser malo. Y se No pone, está en y se su- pone a bailar a los malotes así como Claro. Y eso creo que nadie lo entendió, pero es un buen homenaje regular a Superman 3. Todas las pelis de Spider-Man y Raimi homenajean a su homóloga de Superman. Sí. La segunda, cuando pierde los poderes, Sí. todo esto, igual que en Superman 2. Y la tercera, se vuelve malote de palo, de que dices, pero niño, pues... Ay, que pongo derecha a la torre Eiffel. Digo, Pues Superman, si está bien construido el personaje, Bueno. no puede ser malo. No. Pero hasta el punto de que en una buena historia como es Kingdom Come, te cuentan que cuando el Joker consiguió que él mismo, no me acuerdo bien de la historia, él mismo matara a Lois por una situación, o sea, en la que él lo que hace es retirarse, ponerse de granjero y olvidarse. Se pone la S con un fondo negro, luego se ha retirado y luego cuando vuelve como para intentar recuperar la humanidad de todos, todos los superhéroes que estaban ahí que se habían desmadrado. Pero ahí está la gracia. Un personaje bien escrito no tiene por qué salirse de su estatus, ni aún que le pongas al límite. Y este chaval decía algo así, intentaba decir algo así, pero como que en la peli y el propio Morrison no lo habían entendido. No sabían que Superman debería de alguna manera volverse como malo, matar a todos y luego decidir que no lo quiere hacer. Eso es ser bueno para él. O sea, es que era una cosa muy rara. Una cosa muy rara, que ni siquiera se puede aplicar exactamente a Batman, porque si un Batman cualesquiera de algunas pelis mata, es en segundo plano, pero supuestamente decide no matar. Pero decide no matar a pesar de todo lo malo que ha visto. Pero eso es un papel que le corresponde más a Batman. Es decir, conocer todo el mal que hay en la Tierra y pese a todo hacer el bien. Pero hacer el bien rompiendo rodillas, ojo. O sea, no es... Pero Superman no es eso. No puede ser alguien que incluso entiende el mal. O sea, es muy inocente, está criado en una burbuja, en el buen sentido. Claro. Y a partir de ahí él intenta aplicar todo lo que él pueda hacer para salvar a todo el que puede, de todas las maneras posibles. De ahí que la película de Gunn, el tema del perro. El tema del perro no es suyo, y esa es la gracia. Cuando descubres que no es suyo, Y que cobra cuando- mucha importancia Y también. cuando va... Spoiler, si no lo habéis visto, que es otro un spoiler, esperaos un ratito. Que cuando se encuentra y se enfrenta por primera vez a Lex, le descoloca totalmente Sí. porque Lex se piensa que le va a recriminar, que está destruyendo la ciudad, Sí, no sí, sé sí, qué, sí. y resulta que no. ¿Dónde está el El perro? problema es el perro. ¿Dónde está el perro? Y claro, se queda el Lex Luthor así como diciendo, ¿qué perro? Porque a él no le daba ninguna Sí, importancia. sí, sí. al perro. Ya está, termina el spoiler. Sí, esto es parte de Pero cómo eso es- reflejar a Superman. Un poquito ahí. Es muy bonito, puede ser pues, es una historia paralela o diferente Superman, pero Superman 2 tiene una muy buena historia de fondo que es que aunque por amor él se intenta sacrificar, por encima están los demás. Claro. Y los malos lo descubren y es lo que utilizan contra él. Claro. Por eso vuelve Ujú. porque van a por la gente de la calle. Ujú. Entonces al final eso le puede, no puede, ya no por Lois, y en este caso, en esta peli es a por el perro, que es la gracia, ¿no? Te cojo al perro y ya verás cómo viene. Pero lo descubre tarde y mal. Apareció un Superman malo, luego tiene su explicación, se ha vuelto malo porque ha matado a Lois, todo esto, Sí. y se ha vuelto un tirano. Pero claro, luego en el juego, o sea, en la historia del juego, en la historia del cómic que da origen también al juego, también sale, digamos, el Superman bueno, y al final el Superman bueno demuestra que hay que ser bueno. Pero claro, no es el mismo. Al final, el Superman caído en desgracia
gracia, No. no es. Entonces, no, como tal, no es un buen concepto de personaje porque creo que no llegaríamos ni ahí. Y ya estaría. Yo creo que ya hemos terminado de sobra, ¿eh? De momento, Sí. hoy ya hemos terminado. Ah, Esto ha sido el Café Cómic número 1 de algo. de algo. O 2 de O otra dos de otra cosa. cosa. Depende. Depende de la realidad en la que estéis. Eso. Y que espero que la hayáis pasado bien. La semana que viene más vamos a empezar a coger carrerilla A y ver, os vamos a hacer un café cómic por semana. y a ver si la próxima semana traemos un café de verdad. Un café de verdad, Y a sí. veces Tenemos esto que así traer. con las manos Igual así. nos ponemos una cafeterita aquí chula, nos servimos el café y vais viendo cómo nos tomamos el café y os damos envidia. Eso. Va a oler y todo, va a oler. Pero café italiano, ¿no? La buena, no la de George Clooney, no. No, no. Una cafetera No, porque italiana además de contamina burbujeo. mucho. Sí, el burbujeo de esos más Yo no sé hacer ecológicos. ese café, pero me encanta. Vale, claro, pues la próxima semana nos hace el profesor Mamar el café. Ah, Adiós. Adiós. Joder.